Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Dios les guarde. ¿Cómo están? Bendecidos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da para estar en este lugar, aprendiendo de la palabra de Dios y también estando en comunión unos con los otros. Amén. Hoy vamos a a seguir mirando la serie del tema El Gran Yo Soy. Amén. Vamos mirando ya varias partes del Gran Yo Soy y vamos a abrir la Biblia en esta noche en el libro de San Juan, el capítulo 15. San Juan 15, versículo 1. Esta es otra de las expresiones de Jesús. Refiriéndose a el yo soy. San Juan capítulo 15, versículo 1 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Volvemos a repetirlo, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Para que lleve más fruto. Jesús entonces, en esta oportunidad, hablando de la serie o hablando del gran yo soy, dice: yo soy la vid verdadera. Hoy vamos a mirar el tema: yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera. Jesús se presenta en esta ocasión como la vid verdadera, para mostrar a sus discípulos en ese entonces y hoy a nosotros la inherente dependencia del ser humano hacia Dios en Jesús, si desea verdaderamente ser fructífero o próspero. Amén. En esta oportunidad, entonces, Jesús hace una comparación con una planta que para los judíos o para el contexto del pueblo israelí o israelita de ese entonces era una planta de vital importancia. Nosotros en nuestro municipio, que es Santana, Boyacá, tenemos un cultivo principal, que es la caña de azúcar. En Israel, en ese entonces, el cultivo principal era la vid, o lo que hoy conocemos como la uva. Los grandes viñedos, eran grandes viñedos, ¿sí? El judío o el israelí del primer siglo estaba muy relacionado con el cultivo de la vid o con los viñedos, porque lo sembraba, lo cultivaba, lo producía y además de eso lo consumía. ¿Qué es la vid? ¿Qué es la vid? Es una planta que tiene muchas ramas y produce muchas uvas, por lo cual merece un cuidado constante debido a sus ramificaciones. De ahí la importancia de un labrador para darle cuidado constante a la planta para que dé más fruto. La vid, lógicamente, como hemos dicho, era una planta abundante en el Medio Oriente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Leamos por favor esa parte. Deuteronomio 8, versículo 8.
Amén. Deuteronomio 8, versículo 8. Gracias, hermana Carito, lo voy a repetir otra vez yo. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel. Ahí dice, dentro de los cultivos, uno eran los vides o viñedos o la vid. Esa es la tierra de Israel, una tierra que producía o que tenía como cultivo, uno de sus cultivos principales, la vid. También la vid, en este caso, representa fácilmente a Israel o la nación de Israel. El Salmo capítulo 80, versículo 8. Dice así, Salmo 80, versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. ¿Cuál es la vid de Egipto? Que hizo venir Dios. El pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto por medio de Moisés, usando a Moisés. Entonces, aquí la Biblia dice claramente, hiciste venir una vid de Egipto. La vid es Israel. Ahora, antes de entrar a los 3 puntos principales, vamos a ir a Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías 5, versículo 1. Veamos algo muy importante. Aparece aquí en el libro del profeta una parábola y se llama la parábola de la viña o la parábola del cultivo de uvas. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dejémoslo hasta ahí. El profeta Isaías, bajo el poder de Dios, coloca esta parábola para dar como ejemplo a los judíos el hecho de que Dios mismo había hecho todo lo necesario para que el pueblo de Israel fuera una nación fructífera, próspera, llena de grandes bendiciones. Había hecho todo lo necesario, le había dado su amor, su gracia, sus mandamientos, un camino, un trazo, su ley. Tenía todo lo necesario para formarse como una gran nación, ¿sí? Como una gran nación. Pero, ¿qué pasó con esta gran nación? Pasó lo mismo que pasó con ese cultivo de uvas, que en vez de dar uvas normales, dio uvas silvestres. ¿Esto qué nos enseña? ¿O qué es lo que enseña aquí Dios por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel? Que Israel había producido un fruto malo, a pesar de que Dios mismo había adecuado todo lo necesario para que Israel produjera un buen fruto. ¿Eso qué nos enseña hoy a nosotros? Que nosotros tenemos que mirar lo que Jesús dijo de la vid. En ese contexto, Jesús dice: yo soy la vid. La vid debería ser Israel, pero vemos que Israel, que simboliza la vid, no produjo un verdadero fruto y le tocó venir a aquel que sí era la verdadera vid. Por eso Jesús dijo:
yo soy la verdadera vid o la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Israel era la vid, pero no produjo buenos frutos. ¿Cuál era o cuál es el plan de Dios con Israel? Era que por medio de Israel todas las naciones pudieran ser bendecidas, ¿sí? Y aunque en su propósito infinito y en su sabiduría infinita sí lo logramos o sí se alcanzó, solamente se logró por medio de la vid verdadera, que era o es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo también en otras palabras que Israel, que la nación entera, que sus estamentos, sus fundamentos, su ley y todo lo que ella tenía había quedado y servía para nada. Porque su fruto había sido un fruto silvestre, un fruto malo. ¿Sabe cuál es el sabor de la vid silvestre? Amargo. Es amargo. ¿Y cuál es el fruto de la vid verdadera? Dulce. Dulce. Israel había producido un fruto amargo. Pero, ¿qué nos enseña Jesús ahora en esta parte? Entonces aquí está el relato, bueno, lo que escribí. Pero en consecuencia, a Israel y su pecado, al no poder cumplir con con lo ordenado por Dios, que diera fruto de justicia para él, vino Jesús, la vid verdadera, para que a través de él pudiéramos nosotros realmente producir fruto dulce, un fruto verdadero. Y entonces Jesús entra diciendo, ahora sí vamos a mirar lo que Jesús entra diciendo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, aquí dice en la Reina Valera toda rama, pero en nuestro lenguaje actual es, en la Reina Valera dice todo pámpano, pero en nuestro lenguaje actual es toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice la palabra de Dios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la única manera de realmente llegar a producir un verdadero fruto, un fruto dulce, un fruto agradable, como cristianos, como hijos de Dios, con propósito verdadero, es estando agarrados literal de la fuente verdadera que es Jesús, de la fuente de sabiduría que es Jesús, de la fuente de conocimiento que es Jesús, de la fuente de verdad que es Jesús y de la fuente de justicia verdadera que es Jesús. Hablando acá ya de esto de la justicia verdadera, hay un tema muy importante o un pensamiento que yo estaba teniendo estos días. Hay predicadores que han enseñado que si es posible nosotros por medio de, ejemplo, si vemos que alguien está siendo atacado o una mujer está siendo violada, ejemplo, tenemos el derecho como cristianos a atacarlo. O que si o estamos viendo una injusticia, podemos usar la fuerza y la violencia para evitar que esa injusticia se lleve a cabo. Eso no es lo que Jesús enseñó, porque eso no hace parte de la justicia de Jesús. Eso es lo que hace parte de la justicia de la ley, pero no de la justicia de Jesús. ¿Qué dice la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué dijo Jesús? Que si tu enemigo te pide llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Si te pide la túnica, dale también la capa. Y si te pega en una mejilla, dale la otra. En esto se radica el fundamento de Jesús.
en su vida y su enseñanza, en apegarnos a lo que Él dijo y creer lo que Él dijo y cómo lo dijo. Y cuando Jesús dice: toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará. La única manera de realmente producir fruto es estar realmente pegados a Jesús, pegados a Jesús. Miraba estos días un documental acerca del nacimiento del Islam. ¿Conocen el Islam? Los musulmanes. ¿Sabe cuál fue el nacimiento del Islam? Un profeta llamado Mahoma, que tuvo revelaciones en las cuales supuestamente un ángel le mostró la necesidad de tener solo como Dios a Alá. ¿Y saben qué se fundamentó realmente los musulmanes o el Islam? Su principio fue hecho a violencia, a la fuerza, usando la espada para forjar la religión de los musulmanes. Por eso hoy existen en el Medio Oriente grupos extremistas musulmanes que están apegados a lo que Mahoma hizo, porque Mahoma forjó los principios del Islam a espada, porque supuestamente en sus revelaciones Alá le había pedido que ese era el camino para poder llegar a la justicia. Y vemos que Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Yo por eso cada vez me convenzo más. Escúcheme lo que le voy a decir. Me convenzo más de que nosotros no podemos cambiar una nación minando los estamentos políticos o las posesiones políticas o los lugares políticos. No podemos cambiar una nación. La única manera de poder cambiar una nación es con los principios del Evangelio de Jesucristo, que están bien plasmados en la Biblia. Si tú lees Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que se conoce como el Sermón del Monte, vas a mirar cuáles son los parámetros que Jesús y los lineamientos que Jesús tenía acerca de diversos temas comunes, de diversos temas. Y usted se va a dar cuenta cómo pensaba Jesús. Jesús no pensaba como un político, aunque tiene toda la pinta para ser un rey. O por lo menos no pensaba como un político de la actualidad, o no piensa como un político de la actualidad. ¿Por qué? Porque los fundamentos del Evangelio de Jesucristo no están basados en filosofías ni ideas humanas, sino están basados en principios y fundamentos que vienen exclusivamente del reino de los cielos. Y algo muy importante de Jesús: la ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino directamente de Dios. Muchos dicen que la gracia vino por Jesús como si Jesús fuera solamente hombre. No, la gracia vino directamente de Dios, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y por eso el fundamento verdadero que superó la ley y que superó todos los estamentos de todas las filosofías antiguas fue la enseñanza, o es la enseñanza de Jesús. Por eso cuando Jesús dice entonces yo soy la vid verdadera, está diciendo que su fundamento, que sus principios, que su verdad, que lo que Él enseñó, que lo que Él vivió, que lo que Él predicó, son la base fundamental, Él mismo, la base fundamental para poder permanecer en Dios y en su verdad. ¿Cómo podemos ser parte de la vid? 3 cosas importantes. Primero, comunión con Dios. El versículo 7 de Juan 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Cuando nosotros aprendemos a mantener una vida de oración y comunión con Dios, estamos pegados a la vid. Segundo, además de tener comunión con Dios, hay que guardar su palabra. Guardar su palabra. Miren lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Y ahí es donde también recalcamos el hecho de que debemos conocer qué fue lo que Jesús dijo. Porque si nosotros no conocemos lo que Jesús dijo, puede llegar un predicador que se puede llamar cristiano, hijo de Dios, ungido, y hace milagros y resucita muertos y te mete una mentira y te saca de la vid verdadera. Y he visto cantidad de cristianos que a eso les ha pasado y hoy, hay que decirlo, no son nada, han terminado en nada. ¿Por qué? Porque se han salido del verdadero fundamento que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Me gusta lo que Jesús dice acá. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre. Claro es Jesús cuando dice que Él no hablaba por sí mismo, sino que Él hablaba lo que había oído ¿de quién? Dice del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Jesús dice, estamos literalmente escuchando la esencia del corazón del Padre hablar. ¿Sí? Ejemplo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Cierto? Ese es el fundamento de la esencia del Padre en una enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe en Cristo. Confiar en su palabra y vivirla es lo que hace que venzamos al mundo. Pero ¿de qué manera vencemos el mundo? ¿Sabe cómo vencemos el mundo? No es salir triunfante por la puerta grande y que una nación o un pueblo nos aplauda. Vencer al mundo es no estar alineado con lo que el mundo glorifica. Con lo que el mundo glorifica. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, es extraordinario. Porque Pablo dice que él en toda su esencia era más judío que cualquiera. En Filipenses está eso. Y vamos a leerlo rápidamente y terminamos. Filipenses el capítulo 3 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El fariseísmo era una secta supremamente estricta en la observancia y en el estudio de la ley de Moisés. Dice en el verso 6: en cuanto a celo, tanto era su celo que era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo, el nivel es mucho más alto. ¿Cuál es la tendencia de este mundo? ¿Cuál es la tendencia de este mundo? ¿Sabe cuál es la tendencia de este mundo? A glorificar la esencia humana.
a alabarla y a exaltarla y a darle importancia. ¿Cuáles son los dos eventos deportivos más importantes que se celebran en la modernidad? El fútbol y los olímpicos. ¿Y si se dan cuenta que exaltan? Exaltan lo meramente humano, la fuerza, la potencia, la velocidad, la agilidad y un poco de habilidades físicas que nada absolutamente tiene que ver con el complemento general de ser humano. ¿Será que ser humano es solamente un físico? No. El apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal, ¿para qué? Poco. Sí hay algo que aprovecha, pero es que poco, muy poco. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo, para poder ganar a Cristo, para poder ganar a Cristo. ¿Sabe qué enseña este mundo? A resaltar la parte humana. Mire cómo hoy las personas, las niñas tienden a vestir, o los varones. ¿Se han visto hoy cómo hasta los muchachos se depilan las cejas? ¿Se han visto? Porque cada vez hay un estándar que tiende a resaltar y a empujarte a lo físico, a lo material, a lo humano, y se ha olvidado de lo más importante del ser humano, su parte espiritual, su esencia interna, sus valores. ¿Qué dice el muchacho? No, pero es que lo importante es que sea bonita. No importa que no sepa ni cocinar ni hacer una aguapanela. No importa no importa. Lo que le importa es que sea linda. Ya quedó lleno con eso. Y dése cuenta si eso es realmente lo importante para el momento de formar un hogar. Cada vez estamos viviendo un mundo aún muy superficial, cada vez más superficial, que resalta más la superficialidad que lo que es realmente importante, interno. Por eso es necesario que nosotros podamos guardar la palabra de Cristo y su mandamiento, que se basa en su amor, en el camino que Él trazó de lo que es amor. Tercero, además de tener comunión con Dios y guardar su palabra, por último, tenemos que mantener la unidad como cuerpo de Cristo. San Juan capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como yo os he amado. Me gusta el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y lo que dijo Dios cuando creó a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Nosotros fuimos creados por Dios para aprender a ser, o para ser, hombres y mujeres sociables. ¿Sabe qué es lo que hace la sociedad hoy? ¿Qué es lo que está intentando? Aislarte. El machismo, el feminismo, el racismo, las ideologías, las religiones. ¿Sabe qué es lo que hacen? Aislarte. No, es que ese es, y yo soy, él para un lado y yo para el otro. Pero el principio de la unidad en Cristo, o el principio en Cristo, el mandamiento en Cristo, es que nos podamos amar unos a otros, amar unos a otros. Y tengamos en cuenta que el amor no tiene nada que ver con sentimientos, con sensaciones,
o con emociones. Absolutamente nada que ver. Hay gente que dice: yo quiero gritar al mundo que te amo, le dice a la novia. Yo quiero gritar al mundo que te amo. ¿Eso qué es? Emocionalismo. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Eso es emocionalismo puro. Pero cuando está pasando por una crisis, a ver, vaya, grite al mundo que la ama. A ver si es capaz. Ya no, porque la emoción no le da. Pero si permanece en la crisis, si está dispuesto a quedarse con esa persona a pesar de la crisis, a pesar de la adversidad, eso sí es amor. A pesar de que llores, eso sí es amor. Porque eso fue lo que hizo Jesús. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y a pesar de lo tan fuerte que estaba viviendo, Él decidió hacer su obra, entregar su vida. Y por eso Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Termina el Salmo 133, me gusta, porque ahí en esa unidad es donde Jehová manda que la bendición y la vida eterna. Ahí está, ahí es donde está. Entonces, si permanecemos en Jesús, que es comunión con Dios en la oración, guardando su palabra, que es teniendo conocimiento de la Escritura, y la unidad como cuerpo de Cristo, que es congregándonos también, congregándonos en la iglesia, congregándonos los ayunos, las vigilias, los cultos, los servicios, ahí permaneciendo, ahí estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios y permaneciendo en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te glorificamos y te exaltamos por tu misericordia. Hoy, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos das de reflexión de tu palabra un momento más. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tuya es, Señor. Enséñanos cada día a que podamos permanecer agarrados de esa vid verdadera que eres tú, Jesús, que eres tú, Señor, en tus principios, tu verdad, en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Podamos estar ahí firmes, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, no sean seducidos por la mentira del diablo, sino que puedan permanecer en la verdad de Cristo. Guíanos con tu Santo Espíritu, porque lo necesitamos. Ya estamos limpios, Señor, por esa palabra que has declarado en nosotros, y nosotros ahora en ti, Señor, produciremos y seguiremos produciendo fruto abundantemente en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro hablar, en nuestro compartir, en nuestro diario andar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.